Papá, ella sabe el nombre de mi difunta mamá. Las palabras impactaron a Mark Lewis como un rayo mientras su hija de 6 años, ella, la susurraba en el pasillo abarrotado de gente del colegio. Se le heló la sangre. Eran desconocidos allí. Nuevo colegio, nueva profesora, nuevo comienzo. Entonces, ¿cómo era posible que alguien supiera de Clare? Las manos de Mark empezaron a temblar incontrolablemente mientras miraba a la mujer arrodillada ante su hija, cuyo rostro se había puesto pálido como un fantasma, como si hubiera visto a alguien regresar de la tumba. Algo iba terriblemente mal. Mark Lewis, el director ejecutivo, que había construido un imperio de la salud mental millonario, que había conquistado salas de juntas llenas de tiburones y sorteado adquisiciones hostiles, de repente se sintió como una presa en el pasillo de una escuela primaria. El alegre caos que los rodeaba, padres agarrando tazas de café, niños charlando animadamente, profesores con sonrisas radiantes, se desvaneció en el ruido de fondo mientras su mundo se desviaba peligrosamente de su eje. Aula 12. Había leído el horario de ella momentos antes, con el corazón apesadumbrado por el agridulce hito. 3 años después de la muerte de Clare, y cada primer día aún se sentía como caminar por un campo minado de recuerdos, soñaba con este día con desesperada intensidad durante sus últimos meses, planeando cada detalle. Nunca había vivido para ver qué se pondría ella, qué preguntas haría, lo mágico que sería todo. Pero esto no era mágico. Esto era algo completamente distinto. La puerta del aula brillaba con mariposas de papel, cada una etiquetada con el nombre de un niño. Mark había encontrado ella Lewis escrito con cuidado en letras moradas, su color favorito, aunque estaba seguro de no haberlo mencionado en ningún formulario. Alguien lo había rodeado de corazoncitos y estrellas brillantes, como si supieran exactamente cómo hacer sentir especial a su hija. Pero ahora, al ver a la nueva maestra de ella con dificultad para respirar, Mark sintió que sus instintos protectores gritaban peligro. «Es hermosa», había dicho la mujer con la voz cargada de emoción. «Tiene los ojos de su madre». Fue entonces cuando ella miró hacia arriba con inocente confusión y dejó caer la bomba que destrozó el mundo cuidadosamente reconstruido de Mark. «¿Cómo sabes cómo era mi mamá? Lleva muchísimo tiempo en el cielo». El rostro de la maestra palideció, sus manos temblaban mientras miraba a ella como si viera un fantasma. «Lo siento», susurró la mujer, retrocediendo con la desesperación de quien ha sido descubierto mintiendo. «Quise decir que parece alguien muy especial». Mark estudió sus rasgos con creciente alarma. Pómulos altos, ojos que guardaban secretos, algo inquietantemente familiar que le puso la piel de gallina. Un recuerdo le arañó los límites de la conciencia. Un reconocimiento que se sintió como intentar recordar una pesadilla medio olvidada. «Señorita Campbell». Ella leyó la placa, ajena a la tensión que crepitaba en el aire. «¿Vas a ser mi maestra?». La mujer, Mia Campbell, forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Sus manos temblaban mientras se arrodillaba a la altura de ella. Pero Mark vio la verdad en sus ojos. Ella los reconoció. Había estado esperándolos. Esto no era una coincidencia. «Sí, cariño». Mia logró que se le quebrara la voz. «Te voy a cuidar muy bien». Mark sintió que se le formaba hielo en las venas al mirar a esta desconocida que de alguna manera conocía el rostro de su difunta esposa, que había estado esperando a su hija, que lo miraba como si llevara un secreto que podría destruirlo todo. ¿Quién era esta mujer y qué quería de su familia? ¿Qué pasa cuando el pasado que creías enterrado viene a buscar a tu hijo? La primera semana transcurrió con esmerada cortesía. Mark dejaba a ella cada mañana con poca conversación, aunque no podía quitarse la sensación de que la señora Campbell lo observaba con una intensidad inusual. Parecía tener un don genuino para los niños. Ella llegaba a casa charlando sobre proyectos de arte y la hora del cuento, con un entusiasmo que no había mostrado desde que Clare murió. Mark se encontraba deteniéndose después de recoger a los niños, ayudando a apilar sillas u organizar los útiles. Mia trabajaba con silenciosa eficiencia, haciendo que cada niño se sintiera especial.
Recordó que el color favorito de ella era púrpura, que le encantaban las historias sobre princesas valientes y que se ponía tímida cuando demasiada gente la miraba a la vez. No tienes que quedarte, dijo Mia una noche mientras Mark barría las hojas caídas del porche del aula. No me importa, respondió, observando a ella jugar en los columpios cercanos. Aquí hay paz y ella habla de ti constantemente. De verdad, es agradable verla emocionada por algo de nuevo. La segunda semana trajo cambios sutiles que Mark no pudo ignorar. Ella empezó a llevar a casa dibujos que capturaban momentos de su día con una claridad sorprendente. Un atardecer púrpura que había pintado después de que Mia le contara a la clase cómo los colores podían contar historias, o un boceto detallado de un nido de pájaro que Mia les había mostrado durante un paseo por la naturaleza. Cada pieza estaba impregnada de una alegría que Mark no había visto en su hija desde antes de la enfermedad de Clare. Empezó a notar cómo el aula de Mia era un remanso de creatividad y comodidad, con una iluminación suave y un ambiente acogedor. Rincones de lectura y paredes cubiertas de obras de arte infantiles que parecían irradiar sus personalidades. Una tarde, Mark escuchó a Mia leerle a la clase un cuento sobre una niña que perdió a su madre, pero encontró valor en el amor que llevaba en su corazón. La forma en que la voz de Mia se suavizó, la forma en que hizo una pausa para que los niños hicieran preguntas sobre el duelo y el amor, hizo que Mark se detuviera. No solo estaba enseñando, estaba sanando, creando un espacio donde niños como ella pudieran procesar su dolor sin miedo. 2 semanas después, Mark llegó temprano y encontró a Mia guiándola en un proyecto de arte que lo cambiaría todo. Hoy dibujaremos a nuestras familias, explicó Mia con dulzura. Cualquier persona importante para ti. Mark se colocó donde pudiera mirar por la ventana. Ella siempre había rechazado los proyectos de arte familiar antes de alegar que la entristecían demasiado por dentro. Pero hoy era diferente. Tomó sus crayones con determinación, su pequeño rostro serio por la concentración. Empezó consigo misma, una figura de palitos con coletas y un vestido morado, de pie en el centro como el sol alrededor del cual orbitaría todo lo demás. Luego dibujó a su padre, alto y protector a su lado. Y entonces, por primera vez, empezó a dibujar una tercera figura. Mark se quedó sin aliento al ver a su hija crear una mujer con una larga melena ondulada y un vestido que parecía moverse incluso con crayones. Ella trabajó con gran concentración, añadiendo detalles con esmero. Flores en el pelo de la mujer, estrellas esparcidas a su alrededor como si existiera entre los brazos del cielo y la tierra, extendiéndose en un gesto de amor eterno. Cuando terminó, levantó su papel con orgullo. Esta es mi familia. Papá, mamá y yo, observándonos desde el cielo. Siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos verla. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. Clare habría atesorado este momento. Es absolutamente hermoso, ella, dijo Mia, con la voz cargada de una emoción que parecía demasiado profunda para alguien que acababa de conocer a esta niña. Tu mamá debió ser muy especial. Era la persona más especial del mundo, respondió ella con férrea lealtad. Papá dice que siempre está con nosotros, enviándonos señales cuando más las necesitamos. Cuando ella corrió a mostrarles a otros niños su obra maestra, Mark entró. Gracias, dijo en voz baja. Nunca había dibujado a Clare. Tienes un don con ella. Los ojos de Mia brillaron con lágrimas que parecían surgir de un dolor más profundo que la empatía profesional. Solo necesitaba sentirse lo suficientemente segura como para recordar el amor en lugar de la pérdida. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de un significado que Mark no podía comprender, pero que sentía en los huesos. Durante los siguientes días, Mark notó pequeños gestos considerados de Mia que iban más allá de su rol como maestra. Le metía un crayón morado extra en la mochila de ella, le dejaba una nota elogiando su valentía durante una presentación en clase. O se aseguraba discretamente de que ella tuviera una compañera durante las actividades grupales para calmar su timidez. Estas no eran acciones de alguien que simplemente hacía su trabajo. Se sentían personales, deliberadas,
como si Mia intentara compensar algo que Mark aún no entendía. Una mañana, cuando Mark dejó a ella, Mia le entregó un volante de un evento escolar. Una noche de arte familiar donde padres e hijos crearían piezas colaborativas. Ella comentó: «Se te da bien dibujar», dijo Mia con una sonrisa tímida. «Le encantaría que la acompañaras». Mark dudó, el peso de sus sospechas luchando contra la calidez en los ojos de Mia. «Lo pensaré», dijo, pero mientras se alejaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Mia se acercaba a él tanto como a ella, intentando llenar un vacío que no comprendía del todo. En la noche de arte, Mark observó a Mia recorrer la sala, ayudando a las familias a crear recuerdos con pintura y papel. Cuando llegó a su mesa, se arrodilló junto a ella, guiando su mano para mezclar los colores en una vibrante puesta de sol. «A tu mamá le encantaban las puestas de sol», dijo Mia en voz baja, casi para sí misma, y a Mark le dio un vuelco el corazón. ¿Cómo sabía que él no le había mencionado la pasión de Clare por las puestas de sol en años? Ni siquiera a ella. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó Mark, sorprendido por su propia audacia. «Para hablar del progreso de ella, me encantaría saber cómo la estás ayudando a sanar». El rostro de Mia palideció. «No creo que sea apropiado», dijo con cuidado. «Pero gracias por preguntar». Su negativa fue cortés pero firme. Sin embargo, sus ojos revelaban un dolor que parecía demasiado personal para una maestra que rechazaba la invitación de sus padres. Ese viernes por la noche, mientras la lluvia otoñal comenzaba a caer, Mark llegó a la reunión de padres y maestros. La escuela se sentía diferente después del horario de clase, más tranquila, más íntima, llena de la energía persistente de las risas de los niños. El nivel de lectura de ella es excepcional. Mia empezó, pero un trueno retumbó en lo alto y pronto la lluvia golpeó contra las ventanas. «Parece que nos quedaremos atascados por un tiempo», dijo Mark, acomodándose en la pequeña silla. En la intimidad forzada de la tormenta, las barreras comenzaron a resquebrajarse. Mia dudó y luego preguntó: «¿Qué? ¿Cómo le gusta a tu esposa?» En esos últimos meses, distante, inalcanzablemente triste. Lo intenté todo. Viajes a terapia, ajustes de medicación. Nada la conmovía. Se quedaba mirando por la ventana durante horas como si esperara algo que nunca llegaba. La compostura de Mia se desmoronó. ¿Te has preguntado alguna vez si Clare se sentía sola? ¿Incluso contigo allí? Mark entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes preguntar qué eso es? ¿Exactamente lo que solía decir? La pregunta flotaba entre ellos como una espada a punto de caer. ¿Por qué este profesor sabe las palabras exactas que atormentaron los últimos días de tu esposa? La semana siguiente trajo un descubrimiento inesperado que destrozaría el mundo cuidadosamente reconstruido de Mark. Mientras limpiaba cajas de almacenamiento para el próximo cumpleaños de ella, él le había dado permiso para revisar algunas de las viejas pertenencias de Clare que habían sido guardadas. Ella siempre había sentido curiosidad por las cosas de su madre, y Mark pensó que podría ayudarla a sentirse conectada con el recuerdo de Clare. «Papá, mira lo que encontré». Ella gritó emocionada desde su habitación, donde había estado explorando una caja con los recuerdos universitarios de Clare. Salió con una pequeña libreta encuadernada en cuero, con la distintiva tinta morada de Clare en la portada, «Pensamientos privados». A Mark se le paró el corazón al reconocer la letra de su esposa. «¿Dónde encontraste esto, cariño?» «Estaba metido dentro de uno de los libros de texto viejos de mamá», dijo ella con inocencia. «¿Puedo llevarlo a la universidad para enseñarlo? Tiene su bonita letra». «Déjame mirarlo primero», dijo Mark, con voz cuidadosamente controlada mientras su mente daba vueltas. Nunca había visto este diario. Creía haber encontrado todos los escritos personales de Clare cuando revisó sus pertenencias. Esa noche, después de que ella se durmiera, Mark se sentó en su estudio, mirando el cuaderno. La familiar letra de Clare siempre había sido hermosa, pero estas páginas se sentían diferentes, más íntimas,
más peligrosas. Con manos temblorosas, abrió la primera entrada, fechada apenas unos meses antes de su diagnóstico. Mark me quiere. Sé que sí, pero no me comprende como mi alma necesita ser comprendida. Ve mi tristeza como algo que hay que arreglar, no como algo que sentir. Y lo quiero por intentarlo, pero a veces siento que me ahogo mientras me da soluciones en lugar del salvavidas emocional que realmente necesito. Mark sintió una opresión en el pecho, pero se obligó a seguir leyendo para comprender el dolor íntimo que su esposa había cargado. Página tras página revelaba a una mujer que creía conocer por completo, pero que había estado lidiando con dudas y miedos que nunca había compartido. Me encanta la ambición de Mark, su afán por construir algo significativo, pero a veces me pregunto si solo soy un hermoso complemento de su historia de éxito. Cuando me preguntan a qué me dedico, digo que soy la esposa de Mark, como si fuera una ocupación. Yo también tengo sueños, pero se sienten tan pequeños al lado de su imperio. Esas palabras fueron como puñales en su corazón. ¿De verdad la había hecho sentir así? ¿Acaso su amor la había disminuido de alguna manera en lugar de elevarla? Solo Mia comprende realmente esa parte de mí que siente demasiado y piensa demasiado profundamente. Ella sabe cómo convivir con mi oscuridad sin intentar encender luces. Pero Mia también me dejó. Dijo que me estaba protegiendo, pero me abandonó cuando más la necesitaba. Ahora no tengo a nadie que sepa realmente quién soy debajo de todo este dolor. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Mia, su esposa, había escrito sobre Amia, y de repente cada momento extraño en el aula de su hija adquirió un significado aterrador. A la mañana siguiente, Mark llegó temprano a la escuela, con el cuaderno de Clare aferrado a la mano. Encontró a Mia preparando su aula y cerró la puerta tras él. «Tenemos que hablar», dijo con voz controlada pero peligrosa. Mia levantó la vista, vio el cuaderno y su rostro palideció por completo. «¿De dónde sacaste eso?» «De las cosas de mi esposa», dijo Mark en voz baja. «Mi esposa, que escribió sobre alguien llamada Mia, que la comprendió pero la abandonó. Tú eres su Mia, ¿verdad?» Mia se levantó lentamente, agarrándose a su escritorio. «Sí. ¿Cuánto tiempo hace que sabes quién soy?» «Desde el momento en que entraste en mi aula». Se le quebró la voz. «Te reconocí inmediatamente, pero nunca me conociste realmente durante tu relación. Solo era la amiga de la universidad de Cla al fondo de unas fotos». Mark sintió que todo lo que creía saber se tambaleaba bajo sus pies. «Ella escribió que la dejaste cuando más te necesitaba». El rostro de Mia se arrugó. «Cometí el mayor error de mi vida. Si le hubiera dicho que estaba cometiendo un error al casarse contigo». La confesión dejó a Mark sin aliento. «¿Qué?» «Pensé que la estaba protegiendo», dijo Mia, con lágrimas en los ojos. «Le dije que estabas demasiado concentrado en el trabajo, demasiado ambicioso, que necesitaba a alguien que la priorizara. Estaba celoso y asustado, y absolutamente seguro de saber que era lo mejor para ella. Tuvo que elegir entre nosotros y te eligió a ti. Pero el daño ya estaba hecho. Había sembrado semillas de duda que crecieron en la oscuridad». Mark se quedó mirando como su comprensión lo inundaba. «Ella cortó el contacto contigo por completo. Y meses después, cuando supe que había muerto, Mia se abrazó a sí misma. Sabía que era parcialmente responsable de la tristeza que consumió sus últimos meses. El pequeño aula se sentía sofocante. Ayudaste a romperle el corazón a mi esposa y ahora le das clase a mi hija. Cuando vi el nombre de ella en mi lista, debería haber solicitado un traslado, pero pensé que tal vez podría enmendarlo de alguna manera. Ayudarla a sanar». La voz de Mark era mortalmente baja. «Aléjate de mi familia. Solicita un traslado. No te quiero cerca de mi hija». Al salir furioso, el cuaderno se le resbaló de las manos. Mia lo recogió con dedos temblorosos, leyendo las palabras privadas de su mejor amiga por primera vez en 3 años. ¿Cómo perdonas a alguien que destrozó a la persona que más amabas? Sobre todo cuando cuidan de la única parte de ella que te queda.
Mark pasó el fin de semana en un estado de ira y confusión, evitando las preguntas de ella sobre por qué ya no podían visitar a la señora Campbell. Hizo los arreglos para que ella volviera a casa en autobús y le pidió a su asistente que se encargara de las comunicaciones de la escuela. Fue entonces cuando Dean Faize apareció en su puerta. «Te ves fatal», dijo Dean, empujando a Mark para entrar en el apartamento. «Menos mal que estoy aquí para salvarte de cualquier crisis emocional que estés pasando». Mark conocía a Dean desde sus inicios, brillante, despiadado y totalmente carente de empatía. Habían construido Lewis and Associates juntos hasta que el diagnóstico de Clare obligó a Mark a dar un paso atrás. El acuerdo con Meridian se está desmoronando. Dean continuó acomodándose en el sofá de Mark. Los inversores quieren que vuelvas, pero primero tienes que aclarar tus ideas. Yo estoy bien. ¿En serio? Porque dicen que estás obsesionado con la profesora de tu hijo. Dean sacó su teléfono. Investigué un poco sobre la señora Campbell. Me cambié de escuela hace 3 años, justo cuando murió tu esposa. Tiene alguna conexión con Clare, ¿verdad? A Mark se le heló la sangre. ¿Qué insinúas? Esta mujer lastimó a tu esposa de alguna manera, y ahora está manipulando tu dolor y la necesidad de tu hija de una figura materna. Dijo Dean con dureza. Acaba con esto antes de que destruya lo que queda de tu familia. El veneno de Dean persistió después de que se fuera. Durante 3 días, Mark evitó la escuela por completo. Ella se volvía más callada cada día, preguntando repetidamente por qué papá parecía enojado. ¿Por qué? Ya no podían ver a la señorita Campbell. La maestra sustituta era competente, pero ella llegaba a casa cada vez más retraída. Entonces, mientras la ayudaba con la tarea, Mark encontró un papel arrugado en su mochila. Su corazón se detuvo al alisarlo. Una carta con la letra cuidadosa de ella, de primer grado. Querida mamá del cielo, conocí a una maestra. Llamada Mía. Me hace sentir como si antes estuviera segura, feliz y comprendida. Sabe cómo hacer que las partes tristes sean más pequeñas y las felices más grandes. Si te gusta, a mí también. Espero que no te enfades porque la dibujé en mi foto familiar. Creo que serían amigos. Con cariño, ella. PD. Papá está triste ahora y no sé por qué. Mark miró la carta. Las palabras inocentes de su hija le abrieron el pecho. Pensó en el diario de Claire sobre el perdón y las segundas oportunidades. A la mañana siguiente, encontró a Mía en las cajas vacías de su aula. Te traje algo, dijo en voz baja, extendiéndole la carta de ella. Mía la leyó con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Le escribió esto a su madre, dijo Mark. Sobre ti. Mía apretó la carta contra su pecho. No soy una buena persona, Mark. Destruí la amistad más importante de mi vida por celos y miedo. Mark estudió su rostro, viendo más allá de su ira el dolor que había estado cargando. Clare te amaba. Así que necesito saber si abandonaste a Clare cuando te necesitaba. ¿Abandonarás también a ella? Nunca, susurró Mía con fiereza. Nunca la abandonaría. Ella es todo lo que me queda de Clare, y se ha vuelto muy valiosa para mí por sí misma. Mientras tanto, Dean había estado ocupado. Descubrió la conexión de Mía con Clare y se la filtró a los inversores de Meridian, con la esperanza de alejar a Mark de lo que él llamaba una situación tóxica. La reunión de la junta fue brutal. No podemos permitir que nuestro director ejecutivo se distraiga con dramas personales, dijo un inversor. O regresa a tiempo completo o encontraremos a alguien que lo haga. Mark presidía la mesa de conferencias, mirando rostros que solo veían márgenes de beneficio. Entonces pensó en los sueños de Claire, en la carta de ella, en la posibilidad de sanar en lugar de huir. No voy a volver, dijo en voz baja. Estoy empezando algo nuevo. Una fundación a nombre de Clare con Mía Campbell como cofundadora. La sala estalló. El rostro de Dean se puso morado de rabia. Esto es una locura, gritó Dean.
Estás tirando todo lo que construimos por un profesor de primaria que lastimó a tu esposa. No, dijo Mark, con la voz cada vez más fuerte. Estoy construyendo algo que importa. Ya no necesito huir del pasado. Necesito empezar de nuevo desde donde Clare una vez creyó en el amor y el perdón. La junta directiva estaba atónita. Mark se volvió hacia Dean, quien había manipulado la situación para su propio beneficio. Estás fuera. La compañía. No necesito a gente que use el dolor ajeno para lucrarse. Al salir de la sala de juntas, Mark se sintió más ligero que en años. A veces, la decisión más valiente no es avanzar ni pasar página. Es elegir sanar exactamente donde estás. Mia había presentado su solicitud de traslado, pero Mark la encontró antes de que pudiera irse. No te vayas, dijo simplemente. Ella te necesita. Y tal vez Clare te envió de vuelta con nosotros por alguna razón. La transición no fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda, momentos en los que el dolor era demasiado pesado para que cualquiera de ellos pudiera soportarlo. Pero poco a poco, con cuidado, comenzaron a construir algo nuevo, no un reemplazo de lo perdido, sino una expansión de lo que podría ser el amor. Mia compartió historias sobre Clare que Mark nunca había escuchado sobre sus sueños de convertirse en maestra. Su miedo secreto a no ser lo suficientemente inteligente para la universidad, como solía practicar conversaciones con sus futuros hijos. Mientras cuidaba niños, ella escuchó con los ojos muy abiertos, aprendiendo sobre una madre que era más que la santa perfecta en la que el dolor la había convertido. Mark comenzó a comprender la soledad de su esposa en esos últimos meses. No porque su amor no fuera suficiente, sino porque había perdido a la persona que la conoció antes de convertirse en la esposa de Mark o en la paciente de cáncer. Mia lo ayudó a ver que la depresión de Clare no era su fracaso. Era el peso acumulado de pérdida, miedo y enfermedad. La Fundación Clare Morrison Lewis creció de una simple idea a algo hermoso. Se asociaron con escuelas para crear grupos de apoyo para niños en duelo, financiaron programas de arteterapia y establecieron becas para niños que habían perdido a sus padres. Mia aportó su experiencia docente. Mark aportó sus conocimientos empresariales, y juntos crearon algo que honraba la memoria de Clare y ayudaba a otros a sanar. Ella prosperó de maneras que sorprendieron a todos. Tener a Mia en sus vidas no disminuyó su amor por Clare. Lo amplió. Empezó a hablar de su madre, a compartir recuerdos con libertad y a hacer preguntas sobre el cielo que hicieron reír y llorar a los adultos por igual. ¿Crees que mamá sabe de la señorita Mia?, preguntó ella una noche mientras Mark la arropaba. Creo que tu mamá está muy feliz de que nos hayamos reencontrado, dijo, alisándole el pelo. Creo que ha estado esperando a que descubriéramos cómo amarnos como ella siempre esperó. Dean intentó socavar la fundación, difundiendo rumores sobre la inestabilidad emocional de Mark y la agenda manipuladora de Mia. Pero la comunidad los apoyó. Padres que habían visto la transformación de ella, maestros que presenciaron el genuino interés de Mia por los niños, inversionistas que creían en su misión. Todos se mantuvieron firmes ante los ataques. El éxito de la fundación sorprendió a todos, incluido Mark. En 6 meses, habían recaudado suficiente dinero para expandirse a 3 distritos escolares vecinos. Los medios nacionales recogieron su historia no como un escándalo, sino como un ejemplo de cómo la sanación puede triunfar sobre la angustia. No intentamos olvidar el pasado, explicó Mark en una entrevista televisiva. Mia a su lado, sus manos entrelazadas en un gesto de amistad más que de romance. Intentamos honrarlo construyendo algo hermoso a partir de las piezas. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando todos los involucrados creen que no hay perdón? ¿Cómo se elige el amor cuando el miedo se siente mucho más seguro? Un año después, el recital de primavera de la escuela primaria Lincoln tuvo un tema especial: la madre en mi corazón. Ella llevaba semanas practicando cómo aumentar su entusiasmo mientras se preparaba para compartir algo valioso con un público lleno de personas que la habían visto transformarse de una niña retraída y afligida a alguien que irradiaba confianza.
El gimnasio estaba lleno de familias, maestros y miembros de la comunidad que habían apoyado a la fundación. Mark vio a varios padres cuyos hijos habían recibido ayuda de sus programas. Una madre cuyo hijo había aprendido a sonreír de nuevo tras perder a su padre en un accidente de coche. Un abuelo criando a su nieto después de que una sobredosis de drogas se llevara a su hija. Estas eran sus personas, ahora unidas por la pérdida, pero fortalecidas por su compromiso de ayudarse mutuamente a sanar. En la primera fila, Mark y Mia estaban sentados uno al lado del otro, no como parejas, sino como dos personas que habían aprendido que el amor tiene muchas formas, que las familias se pueden construir desde los cimientos más inesperados. Entre ellos había una silla vacía con una rosa blanca, idea de ella para honrar el lugar de mamá en nuestra familia. Damas y caballeros, la directora anunció, esta noche, nuestra clase de primer grado compartirá lo que lleva en el corazón. Comenzamos con ella Luis, cuya historia ha tocado nuestras vidas. El público guardó silencio mientras ella caminaba hacia el centro del escenario con el aplomo de quien ha encontrado su voz y no teme usarla. En sus manos, llevaba una gran cartulina cubierta con un dibujo que le había llevado semanas completar a cada detalle, planeado con la minuciosa atención de quien crea una obra maestra. Me llamo él. Y esta es mi familia. Comenzó con voz clara y fuerte, cariñosa, llegando a cada rincón del silencioso gimnasio. Giró el póster, revelando una imagen que dejó atónitos a todos los presentes con su sencilla y profunda belleza. El dibujo mostraba tres figuras conectadas por rayos de luz dorada que formaban un magnífico arco iris que se extendía por toda la página. En la parte superior, un ángel con la dulce sonrisa y la melena ondulante de Clare lo vigilaba todo con los brazos extendidos en eterna bendición. En la tierra, Mark y Mia estaban de pie, con ella entre ellos, tomados de la mano bajo el puente arcoíris que conectaba el cielo y la tierra en una celebración de amor que trascendía la presencia física. Esta es mi mamá en el cielo, explicó ella, señalando al ángel con orgullo y amor en lugar de la tristeza que antes acompañaba cualquier mención de Clare. Siempre nos cuida y nos envía amor a través del arco iris. Me enseñó que el amor no termina cuando alguien va al cielo. Simplemente cambia de forma como el agua que se convierte en nubes que traen lluvia para ayudar a las flores a crecer. Su voz se hizo más fuerte y segura a medida que captaba la atención de todos en la sala. Este es mi papá, quien me enseña que está bien estar triste a veces porque eso significa que de verdad amaste a alguien. Me muestra que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando te duele el corazón. Mark sintió lágrimas correr por su rostro mientras su hija continuaba con la sabiduría que solo los hijos parecen poseer de forma natural. Y esta es la señora Mia, quien me ayuda a recordar que mamá sigue aquí en todas las cosas buenas que hacemos. Me enseña que las familias pueden crecer de maneras inesperadas y que a veces los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más difíciles. El público guardó silencio absoluto, atento a cada palabra de esta pequeña que, de alguna manera, había descubierto verdades que los adultos pasan toda la vida luchando por comprender. Algunos piensan que solo se puede tener una mamá, pero yo creo que el amor es como el arco iris. Tiene muchos colores diferentes y todos juntos lo hacen más hermoso. Mamá me dio la vida, el amor y los recuerdos que me fortalecen. La señorita Mia me abraza cuando tengo miedo y me ayuda a aprender que es seguro amar a las personas nuevas sin olvidar a las viejas. Hizo una pausa, mirando directamente a Mark y Mia con una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo. Mi maestra dice que las familias son de todo tipo. Algunas familias viven en la misma casa, otras en diferentes lugares y otras viven en tu corazón, incluso cuando ya no puedes verlas. Mi familia vive en los tres lugares. Y eso me convierte en la chica más afortunada del mundo porque puedo amar y ser amada de tantas maneras diferentes. Mientras los aplausos estallaban en el gimnasio, ella le sonrió radiante a Mark y Mia. Lo que sucedió después sería recordado por todos los que lo presenciaron. Mia se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y abrió los brazos. Ella corrió hacia ella, no pasando junto a Mark,
sino hacia ambos, y los tres se abrazaron en un momento que pareció como si todas las piezas rotas finalmente encajaran. ¿Crees que Clare nos ha perdonado?, le susurró Mia a Mark por encima de la cabeza de ella. Mark miró a su hija, feliz, seguro de sí mismo, rodeado de amor, y sonrió. Envió a ella para recordarnos cómo amar de nuevo. Creo que el perdón fue solo el principio. Al salir del recital esa noche, ella saltando entre ellos y charlando sobre su actuación, ninguno de ellos notó la estrella fugaz que surcaba el cielo primaveral. Pero si lo hubieran hecho, tal vez lo habrían visto como la forma de Clare de decir que algunas historias de amor no terminan con una despedida. Se transforman en algo aún más hermoso que lo anterior.